si algo es importante entender es buscar la manera, el hombre o la mujer, en este devenir, en este crecimiento, buscar cómo fortalecerse. Y el título de la palabra se llama Fortalecidos desde adentro. O sea, cómo fortalecernos. El hombre probablemente o la mujer en su ego le parezca mucho hablar de sus virtudes y de decir las cosas buenas que tiene, las cualidades positivas, pero muy poco realmente expresar, y cuidado sin no conocerse, las debilidades, las cosas negativas que tiene. Pero aquí vamos a hablar hoy un poco de carácter. Y oiga, el carácter está dado por todas aquellas cualidades internas de la persona que le suma a los talentos y a los dones, y obviamente de ahí se obtiene un resultado. Y hay que entender, tener claridad que no sé usted, pero yo sé dónde han estado mis debilidades, en mi manera de comunicarme, en mi comportamiento, en la manera como reacciono. Soy una persona que por lo general, cada vez que finaliza la noche, veo y me escaneo para ver cómo estuvo la palabra con la que me comuniqué con alguien, cuál fue el decibel, el tono. Hace unos días estaba hablando en un caso de los que estamos tratando y yo le decía, no es con lo que pides, sino es cómo lo pides. Porque tú le puedes decir a alguien, dame eso, o tú le puedes decir, por favor, ¿me puedes dar eso? La primera pareciera que contiene una imposición, pero en el fondo está pidiéndose algo. Entonces, no, yo lo que hice fue pedirle. Ah, pero ¿cómo se lo pediste? ¿De qué manera lo hiciste? Porque si tú quieres construir relaciones sanas, si tú quieres construir frutos, si tú quieres crecer, aquí cuenta mucho el cómo, cuenta mucho la manera cómo nos comunicamos, de qué manera expresamos lo que tenemos. Y vaya usted a saber si tenemos la razón en algo. Por eso no entendí por un largo tiempo cuando dijo, líbreme Dios tener la razón. O sea, dijo un científico en un momento, líbreme Dios tener la razón. Y yo decía, ¿pero por qué si tiene la razón? No, porque la persona que tiene la razón, por lo general, al defenderla se desproporciona. No sé si me estoy explicando. Al defender al defender la razón, su razón, o creer que tiene la verdad, o tenerla inclusive, se desproporciona. Y este científico decía, Dios mío, guárdame de tener la razón, de creer que me asiste la verdad, porque eso me va a desproporcionar, me va a sacar de las casillas, me va a hacer una persona, me va a descontrolar. O sea que teniendo la razón o creyendo o teniendo la verdad consigo, hay que ser muy cuidadoso en el cómo. Hay que ser muy sabio en la manera como vendemos esa verdad que nos asiste. Por eso digo, y lo otro, si vamos a lo profundo entendemos que hay cualquier cantidad de verdades. Porque hay la verdad, una verdad que es la que creemos que tenemos de acuerdo a la manera como fuimos formados o al ambiente donde hemos crecido. Pero también hay una sola verdad que es, por cierto, muy, muy equilibrada, muy imparcial, y esa es la que tiene Cristo Jesús. Por eso tenemos que perseguirla, debemos perseguir la verdad de Cristo. Pero cuando vemos la manera como Cristo se desenvolvió en su carácter, aún teniendo la verdad, fue profundamente manso, fue profundamente noble, supo esperar. Mire, si tenemos que aprender en la manera de relacionarnos, en la manera de comunicarnos. Lo que sí es cierto es entender que todos los que hoy estamos aquí hemos sido predestinados. Algo que quiero dejar muy claro, que muchas veces, no, pero es que yo estoy en la iglesia
es porque me invitaron o porque, bueno, necesitaba un favor del hermanito y si no le acompañaba probablemente no me lo daba. No me hacía el favor. O me gusta esta chica y yo prefiero ir para que él vea que yo también soy bueno. Si lo vemos desde el punto de vista natural, ahí hay una razón. Pero allá arriba en los cielos, Dios ya te había predestinado a que eso sucediera. Porque con cuántas veces, cuántos pretextos no llegamos a conocer cosas. O sea, tú ibas en función a lograr una meta y resulta que al final te encuentras con otra cosa. Entonces ya Dios te había destinado en que tú ibas a estar con nosotros compartiendo palabras. Y vas a saber que tú una vez salvo, una vez confesado a Cristo como Señor y Salvador, eres salvo por gracia. Pero viene luego la manera como nos vamos a comportar en la tierra. Y por eso vino Jesús. Porque ¿qué le costó venir a Jesús a la tierra a decir, bueno, todos los que me confiesen son salvos? No, él pasó 3 años formando el legado, el cual hoy podemos seguirlo porque es tan particular la manera como Jesús se condujo en la tierra. Es tan particular que prácticamente es desconocer lo que nos sucede en el mundo. ¿Cómo es esto que tú recibes recibes una cachetada y Jesús te dice, cuando te den una cachetada, pon la otra mejilla? O sea, ¿qué hacemos nosotros? No, un momentico, porque me pega. No, un momentico, aléjate. Es más, voy a llamar a la policía. La policía. Voy a llamarla. Pero Jesús dice que si te dan por una mejilla, coloca la otra. Pero tú sabes qué está sucediendo, que si te quitan la capa, entrega también la túnica. Él te dice que si te piden correr 1 milla, que corras 2. Es lo que Jesús está diciendo. O sea, por ningún motivo confrontes. Por ningún motivo tengas confrontación. Pero ¿cuál es la reacción del ser humano? Inmediatamente colocarse como gallito peleón. No, ni por qué yo no me voy a dejar. Porque de eso es que hemos venido siendo formados. Y hoy estoy convencido que mientras más mansos, mientras más equilibrados seamos, mientras más nobles, mientras más afectivos seamos, probablemente pensamos que en un principio perdemos la partida, pero al cabo de un tiempo nos damos cuenta que salimos ganando. Por eso es que el evangelio es muy particular. Hay quienes lo vieron muy simple, pero el evangelio es un manual de vida que te dice cómo conducirte y que definitivamente al final del camino, al final de la jornada, Él te va a llevar a la gloria. Por eso dice la palabra que si tendrás, que en el mundo vas a tener aflicciones, vas a tener dificultades. Dice, confía, ten paciencia, quédate tranquilo. O sea, haz normalmente lo que puedes hacer. Ya yo vencí por tu problema. Entonces, son cosas que el hombre quiere hacerlo con su propia fuerza, a su propio estilo, de su propia manera, y no puede. Y resulta que Dios tiene ya un propósito con nosotros, ya tiene un destino. Mira lo que dice Romanos 8:29. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos. Porque a los que antes conoció, también los presentó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Me llama la atención porque dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo. O sea, quiere decir, según esta palabra, que ya el Señor te conoció antes de la fundación del mundo. Que ya que había un destino para ti. Y que si tú conoces cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida y te encauzas en Él, ten por seguro que vas a disfrutar de una vida plena.
Probablemente no vaya a ser todo color de rosa, pero ten por seguro que hasta en las malas las vas a disfrutar. Hasta las difíciles, hasta las tormentas, hasta las dificultades, hasta los momentos difíciles. Hay gente que sufre hasta sin problemas. Y hay gente que sufre con problemas. Pero habemos los que somos predestinados, quienes no sufrimos con problemas o sin problemas. Yo no sé usted. Yo, para la gloria de Dios, o sea, aprendí a tener una paz, y eso se llama paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz inexplicable. No entiendo cómo de manera inexplicable yo puedo tener esta paz. ¿Cómo puedo yo tener este sosiego? Por decir algo, al borde hospitalizado por COVID, con todo el mundo, gente saliendo muerta, gente muriendo por el rawson del COVID. Y de verdad, simplemente, no sé, porque eso tú no puedes decir, yo a mañana amanezco con paz. No, tú la paz la tienes que construir en tu corazón. Tú no puedes decir, menos puedes ir a una farmacia, Señor, téngase la bondad, me puede dar medio kilo de paz. Usted no puede comprar la paz. Pero le voy a decir una cosa, la paz no tiene condición. La paz, oiga, la paz no necesita que usted esté bien o usted esté económicamente bien o económicamente mal. No necesita que usted esté bien con su esposa o que esté mal con su esposa. No necesita que las cosas le estén saliendo bien o le estén saliendo mal. El que tiene paz está bien en toda situación. Ahora, para la paz para poder lograr ese sosiego y ese estado que nos forma el carácter, nos mantiene estable en el yo interior, hay que procurarlo, hay que buscarlo, porque no es la vida en la que venimos. Venimos de una vida, dice la palabra, por ejemplo, que por cuanto todos pecamos hemos sido destituidos de su gloria. Y hay un pecado original concebido en el ADN de todos nosotros. Viene del mal, y entonces nosotros tenemos que comenzar a poder desechar ese, no sé, suena feo, ese monstruo interno que hay, o ese pensamiento negativo. Por ejemplo, cuando tenemos la ocasión de ir qué sé yo, a hacer un proyecto, o un negocio, o a una familia, el que está en modo negativo, lo primero que piensa es que no lo va a lograr. Porque ahí hay algo interno que de por sí viene el pensamiento, ¿y si no me sale bien? ¿Y si es peor? Claro, ya la persona va en modo negativo a algo al cual lo más seguro es que le salga mal. Por eso se necesita mucho del Evangelio de Jesucristo, porque del Evangelio de Dios te da elementos internos para cual sea la condición en la que vayas tú a ir, tengas por seguro de que Dios está contigo. Mira lo que dice el Salmo 51, Salmo 51:5. Salmo 51:5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hay que entender, y es bueno, por eso traigo este versículo elaborado por David. Dice, nosotros fuimos concebidos en pecado. O sea, quiere decir, ¿por qué lo dice, pastor? Porque quiero que sepas que hay un mal interno al cual combatir. Hay un mal interno al que debemos combatir, al que debemos sacar de nuestro corazón. Hay gente que ya piensa que le va a salir mal lo que todavía no ha hecho. Por supuesto, va en modo negativo. Por eso necesitamos controlar ese yo interno, de mantener de sacar ese mal, no sé, ese orgullo que hay interno, la maledicencia, el malestar. Hay gente que da respuesta negativa, sin ningún interés, porque piensa siempre que van contra la persona, que van contra él o que van contra ella. Hay gente que es maledicente, que es, qué sé yo, amargado, tantos males de los que establece la palabra, contiendas,
contiendas, gritos, pleitos. Hay gente que vive y que le gusta verdaderamente. Tengo rato que no armo un pleito. Yo estoy bien. Yo necesito armar un pleito. Es que no me siento bien así. Hay gente que cuando tiene el día y ya se le está terminando el día y no ha sucedido nada, dice, qué raro, no ha pasado nada, algo peor debe venir. Hay gente, o sea, que su mente está todavía en esa cautividad, de ese pecado original. Mire si necesitamos la obra de Dios. Mire si necesitamos palabra. Mire, así como usted dice la palabra que su mente y la mía es un campo de batalla. Donde hay pensamientos de bien y también hay pensamientos de mal. ¿Cuáles son los que tiene que valorar? Usted debería por eso repito mucho aquí, que una de las palabras que tengo cada vez que me viene algún pensamiento es te reprendo en el nombre de Jesús. O por ejemplo, uno tiene un sueño feo. ¿Será que va a venir el diablo con el cuchillo ese? Ay, Señor, reprenda al diablo. Yo fue aquí a hacer la obra de Dios y la voy a cumplir en amor, en paz, en alegría y en gozo. Y el día que yo parta de esta tierra, yo sé por qué Dios pide por mí. No es porque el enemigo no tiene autoridad en quien no se la da. Cuando usted le da rienda suelta a ese pensamiento, usted le está dando autoridad al enemigo. Y es como todo, si hay un campo de batalla y el pensamiento de bien, cuyo líder es el mal llamado chamuco. Y si está en el lado del bien, hay un líder que es nuestro Señor Jesucristo. Porque dice todo lo bueno, lo justo, lo puro, lo de buen nombre, en eso pensad. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar verdaderamente... o sea, tenemos que tener muy alerta nuestra mente que anida. Si usted se escanea, usted se va a dar cuenta en qué hace énfasis, en qué está pendiente. Hay muchas señoras que en lo que medio escuchan un ruido se van para la ventana. Y si el perro y la hermana se ponen en la ventana. Hay otras que dicen, no ha habido un grito de parte del vecino desde hace varios días. Esto no es normal. Pero ¿saben qué? Probablemente el vecino sea gritón, pero tú estás valorando los gritos del vecino. Cuando debería poner un corcho ahí. Tú deberías tratar de colocarte un corcho en la mente para evitar todo lo malo, todo lo que deprime, todo lo que te hace molestar y dejar que sea Dios tomando el control de tu vida y de los que te rodean. Ahora mira, hay varias manifestaciones de lo que es del carácter de Cristo. Y todo comienza cuando nos vamos al libro de Gálatas 5:22, nos habla del fruto del Espíritu Santo. Son 9 aspectos, cualidades que incluyen el fruto, entre los cuales está el amor, la paz, la benignidad, la mansedumbre, el gozo, la fe, el dominio propio. Son 9 aspectos que yo te propongo que los leas y cómo estás en amor, cómo estás en paz, cómo estás en gozo, cómo estás en paciencia, cómo estás en benignidad, cómo estás en generosidad, cómo estás en dominio propio. Esos frutos son los que forman el carácter de Cristo. O lo que se pudiera entender como que se resume el carácter de Cristo. En esos 9 aspectos usted tiene que decir, aquí tengo 10/20. Aquí tengo 11/20. Aquí estoy raspado. ¿Por qué? Porque en la medida en que usted conoce cuáles son sus debilidades, usted comienza a trabajar por ellas. A menos que sea como los que tienen sarna que le gusta que le pique. Porque si tú te conoces a ti, ten por seguro que
vas a poder lograr dominarte y en tanto y en cuanto serás una persona totalmente diferente. Pero oiga, quiero hablar de tres, pero de eso hay tres manifestaciones de lo que considero una persona con un carácter, el carácter de una persona. Uno es el amor. Y mire que el amor no es el amor sentimental, el afecto que tengo por una persona, no. El amor conocido como el ágape, ese amor que se sacrifica por el otro, todo lo puede, todo lo cree, todo lo perdona, todo lo soporta, el amor no se envanece. Ese amor incondicional te hace ser fuerte internamente. Ese amor es una muestra en que nos podemos desprender de algo para poder dárselo a nosotros, menguar para que otros crezcan, tratar de siempre estar mirando al otro. Y eso fue lo que hizo Jesús, ¿verdad? El otro es paciencia, aun cuando estás dentro del fruto del Espíritu Santo. Tener paciencia es una cualidad de un líder cristiano o de un hijo de Dios, saber esperar. Mire, todo, como dice la palabra, todo tiene su momento, todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar. Hay que esperar en los tiempos de Dios. Hay que saber que si hoy o ha pasado tiempo y no ha llegado nada es porque Dios no quiere, pero necesitamos tener paciencia. Colosenses 3:12 dice así. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. No me lo quite, porque aquí dice algo que es importante. O sea, vestíos. Aquí la palabra vestíos hay que colocarla en un círculo, porque eso no viene solo. Tú puedes ahorita agarrar y tú vas al ropero y dices, ¿qué te colocas? ¿Verdad? ¿Qué te colocas? Tú puedes venirte en short para la iglesia, puedes venirte en traje de baño, puedes venirte en pijama, puedes venirte con una ropa o tú te puedes venir con una. Entonces, cuando la palabra dice vestidos, mira, es un hecho provocado por el hombre o por la mujer, el tratar de ir acostumbrar a sacar ese viejo ser e incluir misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Mucha gente erra por impaciencia, por no saber esperar. De hecho, toma decisiones incorrectas por no tener paciencia. Por eso que tanto el amor como la paciencia pasan a formar aspectos determinantes en la vida de un cristiano. A ver, aprender a esperar, pero son elementos fundamentales. Y este tercero es la integridad. Y la integridad se necesita construirlo. No hay una palabra que dice vestidos de integridad, pero sí nos dice Proverbios 10:9 que debemos. Dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. O sea que es importante la integridad, porque la integridad te da sosiego, está saldado, te da paz, te da seguridad, te da confianza. Mira, por ejemplo, si algo me hace a mí sentir bien, es no deberle a nadie. Yo no le debo a nadie porque yo me he preparado para ser íntegro, que además no es solamente la deuda. Es la responsabilidad, es la honestidad. Cuando usted se compromete con algo, debe cumplirlo. Cuando usted suelta una palabra de su boca, esa palabra ya es un documento firmado. Usted no puede luego cambiar. Una persona íntegra tiene que estar segura, y debe estar segura porque está al día. O sea, lo que yo diga aquí está respaldado por lo que soy. Por eso es que es importante. Entonces dice, el que camina en integridad anda confiado, más el que pervierte sus caminos será quebrantado. Necesitamos caminar en integridad. Y es bueno esta palabra para todos los que estamos ahorita. ¿Cómo me pongo a cuenta? ¿Cómo me pongo al día?
¿Cómo ando saldado? Hay gente, mire, hay una confusión y me he dado cuenta y a veces digo, me hago responsable. Bueno, si algo me hace ser responsable aquí es retarlos en fe. Mira, te voy a retar en fe porque tú vas a creer que mañana Dios, por decir algo, vamos a hablar de un reto físico, un carro. Y entonces, amén, amén, claro que sí, salgo a retarme, por supuesto, y sales a endeudarse. No, mira, yo te lo pago en cómodas, largas, y esas cuotas. Claro, ¿cómo vas a tener integridad una persona así? La fe no actúa en esa dirección. La fe no actúa en esa dirección. Pero la fe hace que Dios confabule el universo para la que tú estás esperando llegue a tu vida sin necesidad de tener pendientes. Ahora, pastor, esto no es fácil, cualquiera pudiera decir, ¿no? No es fácil tener una vida de, qué sé yo, 20, 30 años, tantos años actuando de una manera y luego querer cambiarla. Por eso que cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Somos salvos por gracia. Pero inmediatamente nos encauzamos en un proceso, porque las transformaciones no se dan de la noche a la mañana. A mí mucha gente, mire, pastor, ¿cómo es posible que esa hermana está yendo a la iglesia, esa hermana tiene una deuda allá y esa hermana... Déjala. Las iglesias son hospitales del alma. Está aquí desde el que necesita un atamel por un pequeño dolor de cabeza hasta aquel que está en la UCI en cuidados intensivos espiritualmente. Entonces, hay gente que califica mucho a la obra de Dios, a la iglesia, al propio Cristo, por el mal comportamiento de un hermano. Más bien yo soy un entendido que mientras esté aquí está en el proceso de transformación. Porque si Cristo no lo transforma a nadie. Lo que Cristo no haga es como que lo que está en las páginas amarillas, no existe. Así que hay que entender que definitivamente tenemos que saber que estamos encausados en un proceso. Ahora, pastor, pero ¿cómo hago? Yo tengo hábitos toda una vida. Pues yo sé que hay gente que está luchando. Así como yo lo digo por mí, porque yo a la fecha de esta conversación todavía estoy luchando. Estoy luchando con otras áreas de mi vida. Estoy luchando con que quitarme de pensamientos que no debo tener. Estoy luchando con respuestas que no debo dar. Estoy luchando, vivo luchando. Yo creo que el hombre, mientras Dios lo encuentre luchando, lo espera. Yo creo que lo espera mientras esté luchando, mientras esté creyendo, pero mirándose internamente, no mirando al otro. Entonces, pero sí hay unas herramientas que son fundamentales para poder procurar un proceso de transformación. Y una es las escrituras. Nosotros tenemos que hacernos a las escrituras. Debemos hacernos a las escrituras. Tenemos que ir a buscar ese manual de vida y a poderlo leer. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dale un aplauso a esa palabra. Es importante saber que hay una Biblia, que esto, mire, en otras corrientes, para no meter cristianos, católicos, en otras corrientes esto no se puede ni tocar. Y lo colocan en unos pedestales. Pero para nosotros esto es un manual de vida. Allí está todo lo que tú necesitas saber para salirle adelante a la dificultad que tienes, o para fortalecer una debilidad, o para sacar un mal hábito, o para ser mejor persona. Por eso que esta Biblia es muy importante. Mira, estaba leyendo que existe una estadística que dice que está probado científicamente que la lectura de la Biblia trae primero sanidad mental, sanidad interna, sosiego al alma
y hace que la persona tenga paz, paciencia, benignidad. O sea, se suma una cantidad de cualidades solamente con la lectura. Esos son estudios científicos, que por cierto la ciencia niega la espiritualidad. Pero esos estudios científicos dicen que realmente la Biblia le cambia por completo la mente al ser humano. Para la gloria de Dios a favor. Mire si necesitamos no solamente leerla, sino también traerla a la iglesia. Necesitamos traerla, necesitamos leerla y no nos puede dar pena cargarla. ¿Por qué? Porque usted se tiene que identificar como hijo auténtico de Dios y esta es su constitución. No podemos negar la fe, no la podemos negar. Otra es la oración. Necesitamos estar de contacto con Él. Necesitamos poder dominar a ese viejo ser. Esa maledicencia que está dentro de nosotros, que viene concebido desde nuestro nacimiento. Necesitamos tener esa tranquilidad. Necesitamos ir a poder echarle sus cargas a Él. Mira, no está allí, pero Filipenses 4, 6, 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. O sea, cuando tú te veas afanoso, tienes que ir a la presencia de Dios. Porque el afán no te ayuda a tomar decisiones correctas. El afán no te lleva a nada. El afán te lleva a desproporcionarte, a tomar decisiones incorrectas. Entonces dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Wow! Tremendo. No es lo mismo nunca que tú pases un día sin tener una conexión con Dios en una oración que tú lo hagas. Y más cuando tienes un problema, cuando tienes dificultades. Necesitamos, eso nos ayuda a entronar a nuestro espíritu con el Espíritu Santo, a tener dominio propio, a tener fortaleza, sobre todo en tiempos difíciles. Es importante conocerlo. En la oración es fundamental. Y lo otro es, el tercer aspecto es un ambiente propio de hermanos de la fe. Porque si usted sale de aquí y se va a unir allá con la hermanita peleona que está en su casa, que se quedó allá, con el mango de la masa allá en la mano, y va usted entonces con el gritón, usted tiene que converger un ambiente que se parezca a lo que usted quiere lograr en su vida. Se necesita verdaderamente ubicarse con la comunión entre hermanos de la fe. Mira lo que dice el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 24-25. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ya, no lo cambien. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si hay alguien que quiere realmente fortalecer su yo interno, es asegurar que el ambiente que lo rodea le favorece. Es como si tú necesitas necesitas una harina pan, tú no vas a una farmacia. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Porque si usted ahorita, fíjese, por ejemplo, usted está trabajando y está empeñado en el trabajo. Su mente está solo enfocado en el resultado del trabajo. Pero usted no sabe que allí usted no se va a alimentar para poder tomar buenas decisiones y que para que ese trabajo se prolongue. ¿Qué tiene que hacer? Sí, dele su lugar al trabajo, pero luego voy a unirme con quien me va a fortalecer en la fe, con quien va a fortalecer mi alma. Entonces, estoy en la oración, estoy en la lectura de la palabra y me uno con los hermanitos que me incentiven. Mire, hay mucha gente que le gusta, miren lo que le gusta a la gente, que tener a una persona, no importa si no lo enseña nada, no importa si es un mal ejemplo, lo que le importa es que la persona le presta el oído.
Ay, hermanito, porque hay, no sé, hay como una melancolía en el pueblo de Dios, donde el que está cerca de mí es el que me pasa la mano y el que me consuela. Yo sé que vas a poder, tranquilo. Ay, y si se pueden poner a llorar los dos, mejor. Ay, ay, ese sí es hermano mío. Ay, como llora igual que yo. Esos son los que te causan perjuicio. Tú lo tienes que escuchar, que te diga, mira hija, sécate la lágrima. Tú eres una campeona, sal adelante a conquistar. Pero ¿cómo no? Eso creo que también, eso creo no, estoy seguro que vino con el pecado original concebido. Al que nos gusta, mire, a nosotros no nos gusta. Mire, si nosotros viéramos el futuro, la integridad, hacia dónde queremos ir, les aseguro que mucho dejaríamos de hacer cosas que hoy estamos haciendo. Hay gente que no le conviene. Y si quiere le nombro a quien no le conviene a cada uno de ustedes, no me tiran. Le puedo decir que hay gente que no le conviene. Hay relaciones tóxicas, hay amistades tóxicas, pero son como la sarna, pican. Es gustoso. Ay, al final es una enfermedad, pero que no se vaya la sarna de aquí. Les gusta. Ay, ahora, ¿sabe qué es una persona con principios y valores? Dice, yo quiero ser un campeón, yo voy a triunfar. Lo primero que voy a buscar, me voy a la palabra de Dios, me voy a la oración y voy a ver con quién me voy a rodear. Hay gente, mucha gente le gusta a la gente que le diga lo que quiere escuchar. Yo no sirvo para eso, de verdad. No me preste para eso. Así que si quieren hablar conmigo, yo no me preste para decir lo que ustedes quieren escuchar. Yo le voy a decir lo que usted necesita escuchar para que sea grande. Y eso se entiende. Y eso se entiende. Porque si estás buscando un consejo, buscando rodearte de alguien, el que te va a decir lo que tú quieres escuchar es el que te va a mantener en la misma estatua, en la misma línea donde estás. Ahora, el que te dice lo que necesitas escuchar es el que te va a desajustar, el que te va a sacar de tu zona de confort, aquel el que te va a hacer que te sacudas. Probablemente duermes hasta tarde y te va a decir, ahora te tienes que levantar a las 4 de la mañana. Él no puede ser tu amigo. Probablemente no sea tu mejor amistad porque se tiene que madrugar. Pero es lo que tú necesitas para ser grande. Dice el 25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Se dan cuenta? Porque para muchos el pastor me está regañando. Pero miren lo que dice la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahí estamos en tiempos, hay quienes dicen que estamos en los últimos días, en los últimos momentos. Yo no sé, yo siempre voy a vivir como si fuera mi mejor día. Ya sea el último o ya sea el primero o ya sea por la mitad. Lo importante es entender que necesitamos rodearnos de la gente que nos hace crecer, que puede hacernos sacar de nosotros ese talento, ese don. Todos venimos con un don, todos tenemos un talento, pero tenemos mucho que trabajar internamente. Y de allí el título de la prédica, porque la prédica es fortaleciéndonos internamente. O sea, hay mucha gente que ocupa mucho tiempo en ver cómo hace, pero resulta que internamente es sumamente carente. Internamente tiene problemas, tiene dificultades, o sea, tiene problemas existenciales, no se sabe relacionar, es reactivo. Y obviamente lo que hace con la mano lo desbarata con los pies. Yo sé que el Señor nos está formando. El Señor quiere lo mejor para nosotros. El Señor quiere que sea un testimonio de vida. El Señor quiere verte como la luz de la aurora, que dice su palabra, en crecimiento, en aumento. Pero no esperes nunca
que una persona que te diga lo que quieras escuchar sea la que te vaya a promover o que vaya a hacer que tú seas promovido. Busca gente que te incomode, pero que sepas que en el fondo lo que te está diciendo es la verdad. Por eso es que es importante entender que necesitamos fortalecernos internamente, buscarnos internamente.